día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a guiar en esta plática. Una plática que si bien no es tremendamente doctrinal, pero que sin duda cambió mi vida y puede hacer lo mismo con la tuya. Nuestra plática del día de hoy se llama El amado de Dios. Y déjame presentarte a nuestro invitado. Es un hombre que se llama, o se llamó, Juan. Lo conocían como Juan, el hijo de Zebedeo. ¿Ya saben quién es? Bueno, Juan, así es como lo concibió el Greco, un pintor español. Pero en realidad no sabemos exactamente cómo era. Lo único que sabemos es que nació por ahí del año 6 después de Cristo, aunque no estamos del todo seguros de la fecha de su nacimiento. Sabemos que vivía en Capernaum. Sabemos que era hermano de un hombre llamado Santiago, a quien se le conoce como Santiago el Mayor. Y también sabemos que Jesús los llamó a él y a su hermano Boanerges. ¿Sabes por qué? Boanerges significa los hijos del trueno. O sea, eran gente impetuosa, gente, ya sabes, muy fuerte, gente de tremendas reacciones, etcétera, ¿no? Incluso en este versículo, Lucas 9, del 51 al 56, tú te encuentras una pequeña reacción de Juan que te va a exhibir un poquito cómo era este hombre. Dice la Escritura que hubo un momento en que simplemente no recibieron a Jesús en un lugar donde iba a entrar, ¿verdad? En una ciudad. Y entonces Juan, echando mano de su ímpetu, le dice: Jesús, ¿qué te parece si oramos para que caiga fuego del cielo y se consuma la ciudad? Porque estos no son quienes para no dejarte entrar. Y Jesús le pregunta diciendo: miren de qué espíritu son. Estamos para ganar las almas, no para quemar pueblos y para hacer cosas de este tipo, pero ese era el carácter impetuoso de este hombre y de su hermano. También es un discípulo que no fue mencionado, pero era un discípulo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan menciona a un discípulo de Juan el Bautista del que no habla por su nombre y en realidad se refería al apóstol Juan. ¿De acuerdo? Y vamos poco a poco a ir entrando un poco más. Quiero contarte una historia mía con Juan. Acabo de contarte una historia mía con Alejandro y con Tatiana, con esta familia. Déjame contarte una historia mía con Juan. Esto no quiere decir que haya tenido el gusto de conocerlo. Él partió de esta vida mucho antes de que yo fuera un proyecto siquiera. Pero la realidad es que cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, al llegar al Evangelio de Juan, yo leí primero los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llegué al Evangelio de Juan, debo decirte que Juan no me simpatizó. Porque Juan todo el tiempo hablaba de él mismo como el amado de Dios, el discípulo al que amaba, y yo decía: este Juan era un poco presumido, este Juan era un poquito arrogante, me parecía a mí. Quiero decirte que el problema no lo tenía Juan, el problema lo tenía yo. Y conforme fui leyendo el Evangelio y después regresé otra vez a leer el Evangelio, aprendí que en realidad el problema lo tenía yo porque tenía que aprender de él a sentirme como él, el amado muy especial de su Señor. Así es que, bueno, vamos a hablar un poco más de él. Quiero decirte que Juan además era, por esta afinidad tan esta cercanía que él tenía con Jesús, era, digámoslo así, parte de su círculo interno. Es decir, Juan estuvo presente en momentos en los que otros apóstoles no estuvieron. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Les dejo aquí las referencias para que después ustedes los puedan buscar si ustedes quieren. Pero, por ejemplo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, solo algunos de los apóstoles la acompañan a Jesús y uno de ellos fue este hombre llamado Juan. También durante la transfiguración, si ustedes recuerdan, hay un momento en el que Jesús toma solamente a algunos de sus discípulos, sube a un monte y entonces ahí se transfigura para que puedan verlo en toda su gloria. Bueno, Juan estaba presente en esa tremenda ocasión. De igual manera en el huerto de Getsemaní, fue uno de los que fue a orar con Jesús. Y también, y esto te habla de la cercanía increíble que tenía este apóstol con Jesús, fue a él a quien le encargó a María desde la cruz. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues Jesús, como primogénito de sus hermanos, era el responsable de María, porque José ya había partido de esta vida. Y él, como responsable, le encarga desde la cruz a Juan que se haga cargo de María, y dice la Escritura que a partir de ese día el discípulo la recibió en su casa. Así es que, como te puedes ir dando cuenta poco a poco conforme vamos hablando de la vida de este hombre, Juan era alguien profundamente cercano al corazón de Jesús. Oye, ¿esto quiere decir que Jesús tiene favoritos? No, en realidad no. La realidad es que cada uno de nosotros ha sido amado, tratado con misericordia y llevado a los pies de Cristo de la forma más amorosa que es posible. Y siempre derramará su amor por ti en cada necesidad que tú tengas en tu vida. Conforme vaya pasando tu vida una y otra vez, Dios traerá muestras de este profundo amor.
Pero la realidad es que hay personas que aunque son amadas no se sienten de esta manera, o no se sienten tan amados, o no apropian y no aprovechan el amor de parte de Dios de la misma manera. ¿Sabes? Algo que me llamó la atención cuando leí por segunda ocasión el Evangelio de Juan, es que él no decía que yo no fuera amado, él decía que él lo era. Y él había aprendido a vivir con esta convicción. Y mi problema es que yo tenía que aprender cómo dejarme amar por Dios, porque muchas veces tú y yo no lo hacemos. Uno de los problemas que a veces tenemos en la vida es que cuando venimos a Cristo, venimos con muchas cicatrices. Y todas estas cicatrices a veces no nos permiten confiar plenamente en el amor, en la misericordia y en los cuidados de Dios. Y entonces una y otra vez luchamos batallas que tenemos ganadas de antemano. A mí me impresiona cómo muchas personas que han tenido problemas emocionales en su vida son difíciles de querer. No sé si te ha pasado que llegas con alguien, le vas a dar un abrazo y te dice, a ver, ¿no? Y cuando le dices, oye, ¿no? Dices, ¿por qué no se deja abrazar o por qué no se deja querer? ¿Me entiendes? Bueno, muchas veces porque ha sido muy lastimado en la vida. Y estas lesiones en la vida a veces no nos hacen o no nos permiten que tú y yo podamos aceptar, apropiar y disfrutar del amor de otras personas y muy en especial del amor de Dios. Y a veces cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y comenzamos a vivir una vida con Él, a veces tenemos algunas dudas de que en algún momento de la vida Dios nos vaya a tratar con el amor que nos ha prometido. Es por eso que el día de hoy les presenté a este hombre, porque este hombre vivió una vida muy larga. Nació por ahí del año 6 y partió con el Señor por ahí del año 101 después de Cristo. Vivió probablemente más de 90 años. Pero quiero decirte que durante todo este tiempo, él se volvió un especialista en el amor de Dios. De hecho, probablemente el tratado más impresionante que existe sobre el amor de Dios y la relación amorosa de Dios con el hombre está escrita en uno de los libros que este hombre escribió dentro de la Biblia. Él escribió el Evangelio de Juan y escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan. El capítulo 4 de primera de Juan es un auténtico monumento al amor de Dios por el hombre. ¿Sabes? Él tenía muchos años experimentando este amor, confiando en este amor y disfrutando de este amor. Sentirnos amados nos hace disfrutar de la vida. Vamos a hablar un poco más de todo esto, pero créeme que esto es una cosa tan importante, tan importante. Si tú y yo simplemente nos sentimos amados, vamos a confiar en el Señor como de ninguna otra manera podríamos confiar. No solamente escribió esto, pero además él fue desterrado por su fe. Él fue enviado a una isla en medio del Mediterráneo, no en medio, pero en un lugar en el Mediterráneo, una isla muy pequeña llamada Patmos, donde sus perseguidores pensaron que se libraban de él, pero donde Dios lo mandó para desde ahí poder escribir el libro de Apocalipsis. ¡Wow! El amado de Dios. ¿Qué significa sentirse amado por Dios? Significa la realidad. Dios te amó de tal manera que estuvo dispuesto a poner a Jesucristo en una cruz en el monte Calvario para que pagara por cada uno de tus pecados. Todo ello solamente porque te ama. Te ama tan profundamente que a pesar de quién eres, a pesar de quién has sido, a pesar de lo que has hecho, de lo que has dicho y de todo lo que dejaste de hacer y de decir en tu vida, te ama de tal manera que te ve como la niña de sus ojos. Es difícil hablar en términos más contundentes del amor de Dios, pero cuando tú y yo empezamos a vivir la vida cristiana, cada día tú y yo podríamos ir añadiendo y añadiendo argumentos a este precioso amor de Dios derramado por nosotros cada día en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Lo primero que quiero decirte esta tarde es que si tú aún no has experimentado este amor de Dios en tu vida, hoy te pido que no salgas de este salón sin comprender a cabalidad lo que sucedió en la cruz del Calvario, cómo Él pagó por tus pecados y cuál es tu necesidad el día de hoy de arrepentirte de todas aquellas cosas que has hecho equivocadas y permitirle que Él perdone tu vida, limpie tu vida y Él simplemente se convierta en tu Señor y tu Salvador personal. De esto depende tu eternidad, depende tu vida en esta vida,
y depende tu felicidad. Así es que es una decisión muy importante que si no has tomado todavía, no debes postergar y debes tomar lo antes posible, el día de hoy. En la parte final de este mensaje, vamos a explicar un poco más este plan de Dios para la salvación humana y te vamos a invitar a que nos acompañes en una oración para que puedas recibir este perdón, este amor de parte de Dios y tu vida pueda ser transformada eternamente y salvada para toda la eternidad. Por favor, no te vayas sin escuchar esto. Déjame leerte algunos de los versículos de este Evangelio de Juan, donde él se expresa de sí mismo. Te marqué en blanco algunas palabras clave de las que vamos a estar hablando esta noche. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Déjame hacerte un pequeño marco de referencia sobre este versículo. Estamos hablando de la última cena de Jesús con sus discípulos. Casi siempre sé que tú has visto muchos cuadros donde aparecen sentados en una mesa como de comedor, ¿verdad? Bueno, esas mesas de comedor no existían. Existen en tu casa probablemente, pero no existían en ese momento. En realidad los discípulos estaban recostados sobre cojines, ¿verdad? Y estaban compartiendo los alimentos y había alguien que estaba recostado no sobre los cojines, sino literalmente sobre Jesús. Y era este joven llamado Juan. Así es que dice que estaba recostado al lado de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que acababa de pasar? Jesús acababa de explicar que una de las personas que estaba compartiendo los alimentos con ellos lo iba a traicionar. ¿Sabes? Esta fue una declaración tan impresionante que nadie se atrevió a preguntar mucho. Más bien cada uno de ellos, dice el Evangelio, empezó a preguntar, ¿seré acaso yo? ¿No? Preguntándose, ¿seré capaz de traicionar a mi Señor? Pero en realidad, por supuesto, todos tenían la duda de quién estaría hablando. Y entonces, el que era como una especie de vocero de los discípulos, ¿no? El apóstol Pedro, que era el que siempre hablaba, el que siempre preguntaba, el que siempre opinaba, el hombre de la gran iniciativa, en este caso estaba un poco separado de Jesús y no sabía cómo preguntarle. Y entonces le empieza a hacer señas a Juan, ¿no? Ya sabes, pregúntale, ya sabes, ¿no? Y entonces le dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase. Oye, pregúntale quién es, ¿verdad? Y dice la Escritura, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sabes? Esta escena me parece extraordinaria. Literalmente Juan estaba acostado sobre el pecho de Jesús, ¿no? Esto es como cuando un niño pequeño se acerca con su mamá o con su papá y quiere ser, ya sabes, cobijado por alguien que lo quiere mucho y se acuesta en su regazo, ¿verdad? Bueno, de esta misma manera estaba el apóstol Juan durante toda esta noche, durante esta última cena. Esta escena me parece extraordinaria. Y me parece extraordinaria por varios motivos. El primero, porque tú y yo tenemos que aprender a vivir en ese lugar. Y si no hemos aprendido todavía a vivir tan cerca del Señor, tenemos que aprenderlo el día de hoy. Cuando Él estaba cercano a su pecho, Él estaba cercano al corazón de Jesús. Es por eso que Jesús constantemente lo invitaba y lo llevaba con Él a todos los lugares. No porque no quisiera invitar a los demás, sino porque sabía que Juan siempre estaba dispuesto a estar cerca de su Señor. Una pregunta que tú y yo podemos hacernos y que es importante es, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a estar todos los días cerca de nuestro Señor cuando Él nos invita a cualquier lugar? Cuando todos los días Él te invita a caminar con Él, cuando todos los días te invita a servirle, cuando todos los días te invita a que puedas identificarte con Él, ¿qué tan cerca y qué tan dispuesto estás a hacerlo de esta manera? Esa es una pregunta muy importante, porque esa pregunta va a permitir que Dios siga invitándote y siga poniéndote muy cerca, pero sobre todo para que tú puedas disfrutar de todas las cosas que Dios tiene planeadas para ti. Quiero decirte que muchas de las cosas que tú y yo no disfrutamos no tienen que ver con Dios, tienen que ver con nuestra actitud de no acercarnos a Dios, tienen que ver con nuestra actitud de desconfiar de Él, tienen que ver con nuestra actitud de no dejarnos amar y apapachar por Dios en la forma en la que Él quiere literalmente hacerlo. Así es que hoy tenemos que aprender de Juan. Él estaba en el lugar adecuado. Tan solo unas semanas antes había sucedido una cosa extraordinaria. Un hombre que tenía también mucha cercanía con Jesús y cuya familia se componía también por otras dos hermanas, había partido, había fallecido. Y cuando Jesús se acerca a hablar con las dos hermanas después de que Lázaro, su hermano, había fallecido, estas dos hermanas
Empiezan a hablar con él y a decirle si hubieras estado a tiempo, si hubieras venido, entonces Lázaro no hubiera muerto. Y sabes, más o menos todo esto te permite ver la dinámica que había en esta familia. Porque un poco antes, Jesús había visitado esta casa. Y en esa casa una de las hermanas estaba sumamente preocupada porque todo estuviera al gusto de Jesús. Ya sabes, limpiando esto por si Jesús pasaba y lo veía, preparando esto otro porque pues, había que agasajar a Jesús. Y cuando volteó se dio cuenta que la hermana no la ayudaba. La hermana estaba recostada en los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Entonces esta mujer dijo, oye, esto no es justo. ¿Alguna vez has dicho eso? Esto no es justo, yo trabajo y el otro no trabaja. ¿Cómo nos encanta hablar de la justicia, verdad? Somos muy poco justos, pero cómo nos encanta alardear de la justicia. Bueno, se acercan con Jesús y le dice, Jesús, ¿no tienes cuidado? O sea, mi hermano no hace nada, solo te está escuchando. Y sin embargo yo estoy trabajé para agradarte. Y Jesús entonces le dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Tu hermana eligió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes? Mientras ella estaba a los pies de Jesús disfrutando de su amor, mientras Juan estaba en el costado, recostado con Jesús, escuchando sus palabras y disfrutando de su compañerismo, otras personas pensaban que estaban sirviendo mucho, haciendo muchas cosas, en lugar de estar buscando a su Señor. Quiero decirte que muchas veces nosotros confundimos el servicio cristiano con la vida cristiana. Por supuesto que tú y yo tenemos que servir, hemos sido llamados por Dios para servir, pero si tú y yo no estamos muy cerca de Él, no podemos servir. Si tú y yo no podemos disfrutar completamente los tiempos en los que estamos muy cerca de Él y en los que podemos disfrutar de su presencia, de sus enseñanzas, de su amor, tú y yo no podemos servir. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Oye, Dios te ama. Yo no vivo de esa manera, pero Dios te ama, ¿no? Estoy seguro que Dios te quiere muchísimo, aunque yo la verdad no me conduzco de esa manera. ¿Qué es lo que le vas a decir a la gente? ¿Sabes qué hacía Juan? Juan a todo el mundo le decía, mira, yo no sé tú, pero yo soy el amado de Dios. Ojalá tú también, ¿verdad? Pero ese es tu problema. ¿Sabes? En el fondo, me encanta este mensaje. Oye, mira, a mí Dios me ama y a ti te ama también, pero tú tienes que aceptar su amor. Y sabes, en la vida de Juan, esto era una constante y además una evidencia. Déjame mostrarte otros versículos. Dice, vamos a poner otra vez un marco de referencia. Jesús ya había resucitado y entonces unas mujeres que ven la tumba vacía corren con los discípulos para decirles, oigan, ¿qué creen? El cuerpo ha desaparecido. Y dice entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. Déjame hablarte un poco de estos versículos. Es extraordinario, llegan con los discípulos y les dicen, ¿qué creen? El cuerpo de Jesús ha desaparecido. Parece que alguien lo ha robado. Y Pedro, el líder del grupo, corrió hacia la tumba. Pero iba acompañado por otro discípulo, dice, al que amaba a Jesús, o sea, Juan. Cuando los dos llegan, como Pedro era el valiente del grupo y todo, pues él se mete en la tumba y él empieza a mover las cosas y se da cuenta que Jesús ha resucitado. ¿Sabes qué es extraordinario? Juan se detuvo, pero inmediatamente después dice, entró, vio y creyó. ¿Sabes qué es extraordinario? Siempre que tu vida sea movida por el amor de Dios a buscarlo, tú serás el primero en verlo. Tú serás el primero en ver sus milagros. Así es que si tú el día de hoy no estás viendo milagros en tu vida, o no estás viendo milagros en la vida de los que te acompañan, no es un problema de Dios, ni es un problema de que los milagros no existan. Es un problema de que tú tienes tu vista donde no debes y estás viendo las cosas que no debes ver en lugar de concentrar tu vista en aquel que te ama. Déjame ponerte otro marco de referencia. Jesús ya resucitó. Jesús ha estado con sus discípulos y de repente toma a Pedro aparte. Y quiero decirte que cuando tomó a Pedro aparte, lo tomó para explicarle una cosa extraordinaria. Y se le explicó a través de 3 preguntas. No sé si te has dado cuenta, pero Dios utiliza muchas veces preguntas para enseñarnos sobre nuestra vida. Y en este caso se acercó con Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, impulsivo, reaccionó de inmediato, Señor, tú sabes que te amo. Pues claro, ¿qué no se nota? ¿No? Por supuesto, te amo. Y Jesús le contesta, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro contesta de inmediato, Señor, por supuesto, tú sabes que te amo. Pero cuando por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿de verdad me amas? Pedro dice que se puso triste, le dijo, Señor, es que tú sabes que te amo, ¿por qué me preguntas estas cosas? Y Jesús nuevamente le dice, apacienta mi rebaño.
Qué interesante, ¿no? Jesús diciéndole, ¿de verdad, Pedro, me amas mucho, mucho, mucho? Porque te voy a encargar el trabajo que menos recompensas humanamente hablando tiene. Te voy a encargar un trabajo por el cual la gente no te va a dar las gracias. Te voy a encargar un trabajo que no es muy grato. El de guiar a mi grupo, guiar a mi gente, guiar a los creyentes, el de convertirte en un pastor de mis ovejas. Si algún día te han dicho que ser un pastor es un lugar de privilegio, es cierto, espiritualmente hablando, pero no necesariamente es cierto desde el punto de vista humano. El pastor es el que recibe las llamadas a deshoras, ¿verdad? El pastor es el que recibe los problemas de todas sus ovejas. El pastor es el que tiene que amarlas aunque no se comporten muy bien. Y cuando no son gratas con él, y cuando no hablan bien de él, y cuando lo critican, y cuando de todos modos tiene que amarlas y tiene que servir a través de ellas. Así es que estas preguntas de parte de Jesús eran muy importantes. Pedro, de verdad me amas mucho? Porque te voy a encargar un trabajo muy especial. Te voy a convertir en un pastor. ¿Y sabes qué va a suceder? Bueno, esa no es una vida fácil, pero esa es una vida de privilegio espiritual. Así es que, ¿de verdad me amas más que los demás? Bueno, mientras ellos hablaban de todo esto y Pedro estaba siendo enfrentado con esta situación y ellos estaban a solas, dice la Biblia que este discípulo se acercó. Y tú dirías, qué inoportuno, ¿no? ¿Quién lo invitó? Bueno, eso fue exactamente lo que pensó Pedro. Fíjate lo que dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué hace aquí este? ¿No? El inoportuno este, tú me traes aquí a hablar conmigo y aquí viene Juan otra vez. ¿Verdad? ¿Sabes qué increíble respuesta? Jesús, Señor, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿No? O sea, ¿qué más te da su vida? Escucha lo que te estoy diciendo y tú sígueme como te estoy diciendo. Y deja a Juan, yo tendré con Juan otro tema. ¿Sabes? Me llama la atención porque muchas veces en aras de la educación, en aras de la diplomacia y de ser oportunos, muchas veces tú y yo lo único que no hacemos es buscar al Señor. No, no es oportuno identificarme ahora con Jesús. ¿Cuántas veces has pensado eso? Tal vez no sea oportuno, tal vez no sea la mejor idea que me identifique en este momento, porque ¿qué tal si a alguien no le parece? ¿Qué tal si a alguien no le gusta? ¿Qué tal si sucede esto o lo otro? ¿Sabes? Juan no pensaba en esas cosas. Juan lo único que quería era estar todo el tiempo al lado de su Señor a quien él amaba. Y si esto era inoportuno, pues inoportuno, ¿no? Y si esto implicaba que él tomaba un lugar que no le correspondía, pues él tomaba ese lugar. Lo único que él quería era estar permanentemente con su Señor. Esta tarde te voy a dar un consejo que desde luego no te daría Carreño, y es, sé inoportuno, ¿ok? Habla a tiempo y a destiempo, identifícate siempre con el Señor Jesucristo, no importa lo que te diga tu lógica humana. Busca siempre al Señor, siempre dale su lugar y siempre permanece al lado de Él. Y Dios podrá bendecir tu vida como ni siquiera te lo imaginas. Independientemente de que habrá ocasiones en las que escuches a alguien diciendo, ¿y este qué hace aquí hablando de Jesús? ¿Y este quién lo invitó a hablar de Cristo? ¿No? ¿Y este inoportuno, por qué no mejor habla de otra cosa? Nunca escuches estas palabras y sé tan inoportuno como tu amor te permite hacerlo. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces las personas enamoradas son inoportunas? ¿No? Y le dicen a la persona que quieren, oye, te quiero mucho, y se lo dicen delante de alguien, ¿no? Y la persona se sonroja, ¿y por qué me dices? Ya sabes, ¿no? Pero así es el amor, te hace ser inoportuno, te hace expresarte en cualquier momento, y eso es exactamente lo que Dios está buscando de ti y de mí para que vivamos de esta manera. ¿Qué significa sentirse amado? No solo amar, pero sentirse amado. Estos resultados provienen de un estudio de una universidad alemana que hizo un estudio sobre el amor y especialmente sobre cómo sentirse amado. Y dice que sentirse amado refuerza tu sistema inmunológico. Es que tienes de dos, o te tomas vitaminas en las mañanas o le crees a Dios y te sientes amado por Él. O si quieres las dos. Pero tú sabes que es increíble, refuerza nuestro sistema inmunológico. También mejora nuestra autoestima, ¿cierto? Imagínate Juan cómo caminaba, ¿no? Oye, no, yo soy el amado de Dios, ¿no? ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad? A lo mejor tú también, pero yo.
Además, disminuye el estrés. Cuando nos sentimos amados, nos estresamos mucho menos. Mejora el sueño, aumenta la creatividad. Se liberan, no se preocupen por los nombres, es muy complicado, pero bueno, dopaminas, feniletilaminas y serotoninas, es decir, estas son hormonas que te hacen sentir más contento, más feliz, más creativo y más inteligente. ¿De acuerdo? Es un analgésico, o sea, quita el dolor. Y por otro lado, disminuye el riesgo cardíaco, y no entiendo por qué, pero también el cáncer de próstata. Han encontrado que hay una relación entre sentirse amado y no tener cáncer de próstata. No sé explicarte por qué, pero es lo que los doctores concluyeron, ¿verdad? Así es que todo parece indicar que sentirse amado es muy saludable, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hagas ejercicio, pero si te sientes amado, vas a reducir algunos riesgos en tu salud también. Pero sobre todo, espiritualmente tiene un efecto muy importante. El primero de ellos es, nos da confianza en las pruebas. Cuando tú y yo pasamos por dificultades en la vida, cuando tú y yo pasamos por pruebas, pero sabemos que Dios nos ama, podemos pasar con mucha más facilidad por esas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a sacar adelante de la prueba. Tú puedes decir, Señor, no me vas a dejar avergonzado. Eso es lo que dices en tu palabra. No vas a dejar que nadie actúe en contra mía. Vas a cuidar mi vida porque sé que me amas. Así que no tengo de qué preocuparme. Así es que esto te va a ayudar sin duda, dándote confianza en las pruebas. Además, te va a ayudar a buscar más al Señor. Si tú sabes que Él te ama profundamente, sin duda esto te llevará a corresponderle. También te va a llevar a vivir en santidad. Porque cuando tú estás enamorado, tú quieres agradar a aquel a quien amas. ¿Verdad que sí? Bueno, empezarás a hacer las cosas que tú sabes que le agradan a Dios, porque tú sabes que esas cosas agradan a aquel a quien tú amas y quien está enamorado de ti. También nos hace sentirnos comprendidos por Dios. Sabes, hace algunos años asistí a una charla muy interesante sobre la educación de los hijos. Y nosotros los creyentes, cada vez que hablamos de la educación de los hijos, siempre sacamos una vara. Yo no tengo hijos, pero la vara sí la tengo. Déjame decirte que siempre pensamos en si la disciplina, si no la disciplina, si tenemos que hacer. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Que este hombre empezó con un ejemplo extraordinario. Dijo, miren, no tengo que decirles cosas que ustedes ya saben sobre cómo educar a sus hijos. Pero sí quiero decirles que si ustedes quieren que sus hijos los escuchen, si ustedes quieren que sus hijos los obedezcan, si ustedes quieren que sus hijos crezcan con una buena autoestima sintiéndose amados, el día que corran por el lugar donde no debían correr y ustedes ya les habían dicho que no corrieran y se caigan y se lastimen, pónganse de rodillas a su lado y digan, te debe doler mucho, como a mí me está doliendo. Me duele lo que te ha pasado. Y cuando ellos se sientan comprendidos, lo escucharán, le obedecerán y harán aquellas cosas que ustedes quieren que hagan. Pero ellos tienen que sentirse amados y comprendidos. Quiero decirte que esto es una cosa extraordinaria de parte de Dios, porque todo el tiempo nos enseña cómo nos comprende, cómo entiende nuestras situaciones, cómo entiende nuestras pérdidas, cómo entiende nuestros dolores, cómo entiende nuestras tristezas. Sabes, el primer versículo que aprendí de la Biblia, créeme que no me esforcé mucho porque tiene 2 palabras, es justamente en el Evangelio de Juan, Juan 11:35, que dice, Jesús lloró. Y créeme, no lo aprendí por corto también, pero la verdad es que lo aprendí porque me impresionó mucho ver a Jesús, que dice la Escritura en ese pasaje, se conmovió al ver a las personas que lloraban por Lázaro. Y aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, de todos modos, al ver a la gente triste, lloró con ellos. Así es que me imagino a Jesús como este Padre amoroso poniéndose al lado de quien en este momento tiene dolor en la espinilla por haberse caído, ¿verdad? Y diciéndole, a mí me duele contigo. Porque te quiero tanto, tanto, que me duelen tus problemas. Que me duelen tus pruebas, que las comprendo y que te comprendo perfectamente. Y que comprendo tus debilidades y que además entiendo por lo que estás pasando. El libro de Hebreos dice justamente que tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestros problemas y nuestras debilidades, que nos comprende cuando enfrentamos las tentaciones y los problemas. Así es que tú tienes que aprender a sentirte comprendido por Dios y de esta manera poder tener la libertad para poder llegar con Él en todas las situaciones a derramar tu corazón en oración para que Él pueda de esta manera consolarte y guiarte en los problemas.
también nos confirma en nuestras convicciones. Nos lleva a servirle y nos lleva a amar a otros. Quiero decirte que yo no podría amar a otros si yo no me sintiera amado por Dios. Pero sintiéndome amado por Dios, no hay ningún motivo por el cual yo no pueda amar a los demás. No importa si se comportan bien o se comportan mal, porque estoy viendo a un Jesús que busca a cada uno de los pecadores entre los cuales yo estoy, porque busca a cada una de las personas que han hablado mal de Él, que han actuado en contra de Él, con un profundo amor para llevarlos a los pies de la cruz. Así es que, si Dios ama de esa manera a sus enemigos, si Dios ama de esa manera a los que han actuado en contra suya, ¿cómo tú y yo podemos no amar de esta forma? ¿Sabes qué es extraordinario? Hay un detalle increíble. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, y déjame decirte que cuando Jesús estaba siendo crucificado, tenía ya toda una serie de horas, ¿no? Tenía alrededor de 12 horas o un poco más, siendo golpeado, siendo azotado, siendo injuriado, le habían destruido la cara, le habían arrancado la barba, lo habían azotado varias veces. Estaba francamente muy lastimado. Así de lastimado. Llega ante la cruz y mientras lo están clavando, Él está orando por los que lo clavan. Y dice, Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. ¿Tú puedes entender eso? Es muy difícil entenderlo sin poder experimentar el amor de Dios en tu propia vida. Así es como Dios nos ama. Así es como Dios amó a sus enemigos y así es como Dios nos ha amado a ti y a mí cuando todavía lo éramos. Si es así, ¿cómo tú puedes no amar aún aquellos que hablan mal de ti, aún aquellos que te perjudican o aún aquellos que están en contra tuya? En el mismo Evangelio de Juan, Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo escucho a muchas personas diciendo, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero viven de otra manera. La realidad es que Jesús fue muy claro en esto. Si tú me amas, tienes entonces que guardar mis mandamientos. La consecuencia de este amor va a ser que tú vas a querer vivir en cada una de las convicciones, en cada uno de los preceptos que aparecen en la Escritura. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, pero no vivimos conforme a las convicciones de la Biblia, en realidad no le amamos. Solo tenemos la ilusión de hacerlo, pero no lo hacemos en realidad. En esto dice, y ahora sí vamos a entrar en Primera de Juan, en el capítulo 3 y 4, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan era un experto en el amor. Y yo espero que salgas de aquí convirtiéndote en un aprendiz, porque experto serás con el tiempo, pero en un aprendiz del amor de Dios. ¿Sabes? Juan decía, ¿sabes? Si nosotros no aprendemos de quien nos ha amado de tal manera como para poner su propia vida por nosotros, quiere decir que no conocemos el amor. Déjame explicarte un poco más lo que sucedió en la cruz. Hace un rato te hablé de esto. Tú y yo habíamos pecado en muchas ocasiones. Los pecados son transgresiones en contra de la ley de Dios. Cuando tú y yo mentimos, transgredimos la ley de Dios y actuamos en contra de la verdad. Cuando tú y yo somos orgullosos, actuamos con orgullo, estamos transgrediendo la ley de Dios y estamos ofendiendo a un Dios humilde. Cuando tú y yo actuamos con soberbia, estamos actuando en forma equivocada y es un pecado. Cuando tú y yo quitamos la vida de alguien, estamos actuando en contra de la vida y estamos pecando contra Dios. Y así podríamos seguir enumerando tantos y tantos pecados en los que tú y yo vivimos y de los que tú y yo fuimos culpables. Esta tarde Jesús no ha salido a tu encuentro para explicarte qué tan culpable eres, sino para decirte que la consecuencia de tu culpabilidad es que no tienes una relación con Él. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Así es que cuando tú y yo pecamos, nos separamos de la gloria de Dios. Es por eso que Jesucristo tuvo que hacerse un hombre. Dios tuvo que hacerse un hombre en la persona de Jesucristo para de esta manera pagar por los pecados que tú y yo habíamos cometido y que no podíamos pagar. ¿Cuál es el pago que merecen nuestros pecados? La Biblia dice, una eternidad separados de Dios
en el infierno, pagando por ellos. Pero Jesús le dijo a un religioso en Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo comienza hablando del amor de Dios por ti y por mí. Porque cuando Jesucristo pasó por todas estas vicisitudes, por todo este castigo físico, caminó hasta la cruz del Calvario y fue crucificado allí, no lo hizo por sus pecados, no lo hizo por sus faltas, lo hizo por las tuyas. Lo hizo porque por amor estuvo dispuesto a tomar tu lugar en aquella cruz y a derramar hasta la última gota de su sangre, pagando por tus pecados. Así te ama. Lo que esta tarde quiere hacer es explicarte una vez más cuánto te ama y cómo ha manifestado ese amor para que tú y yo el día de hoy nos arrepintamos por nuestra manera de vivir, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, le pidamos que nos limpie y nos salve con su sangre en la cruz y entre a morar a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Juan lo explicaba y decía, no hay un amor más grande, no hay una manifestación más grande de amor que la que hay en la cruz, donde Él puso su vida por nosotros y nos enseñó a poner también nuestra vida por los demás. Si tú quieres hoy invitar a Cristo a tu corazón, al terminar esta reunión vamos a hacer una oración a través de la cual tú puedes expresarle tu arrepentimiento, puedes pedirle perdón por tus pecados y podrás invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador. La segunda parte de este versículo nos dice cómo tú y yo, aprendiendo de este amor, tenemos que aprender a manifestar nuestro amor por otras personas, poniendo nuestra vida por los demás. Yo sé que esto suena muy romántico, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi esposa, tú no te preocupes, yo te quiero tanto que el día que te tires por el balcón yo te voy a cachar. Como en la casa no hay balcón, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces tú y yo nos ofrecemos a hacer actos heroicos, pero lo que no hacemos es poner nuestra vida por los demás todos los días. ¿Qué significa dar nuestra vida por los demás? Significa seguir actuando bien en favor de ellos, aun cuando no te trataron de esa manera. Significa seguir orando por las personas, a pesar de que no te hayan tratado bien o que aparentemente no lo merezcan. Significa que tú les des a ellos una posición incluso más importante que la tuya, sacrificando tu vida por otros. Cuando tú y yo aprendemos a vivir de esta manera, Dios nos puede hacer felices. ¿Sabes qué es extraordinario? Juan se sentía tan amado que no se preocupaba por su vida. De mi vida Dios tiene cuidado. Entonces mejor yo me preocupo por la vida de los demás, porque mi vida ya está cuidada y guardada por Dios. Cuando tú y yo aprendemos a vivir de esta manera, dejamos de poner nuestros ojos. No se preocupen, eran efectos especiales. Dejamos de preocuparnos por nuestra propia vida y dejamos de poner nuestra vida en nuestros problemas. Creo que el más grave problema de los seres humanos es que vivimos con los ojos puestos en nuestros pies, siempre viendo nuestros propios problemas. Y esto no nos permite ver la gran fotografía que Dios tiene de cómo Dios quiere usar nuestras vidas para el bien de los demás. Por tus problemas no te preocupes, ya fueron resueltos por Dios. Los de los demás, tú tienes que orar y tienes que poner tu vida por ellos para de esta manera poder ser útil en las manos de Dios. Déjame hacerte unas cuantas preguntas. Primera pregunta, por favor no me la contesten a mí porque no quiero ventanear a nadie esta noche, pero la primera pregunta es, ¿tú amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? Sí, ya sé que se lo dijiste el día de la boda, sé que se lo dices ¿qué? 14 de febrero. No, la pregunta es, ¿realmente tú amas a tu esposo o amas a tu esposa? Déjame explicarte una cosa. Jesús, por ejemplo, enseña a los esposos que deben tomar el mismo lugar que Jesús tomó para con los creyentes. Esposos, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya viste? ¿Te acuerdas de dar tu vida? Pues aquí dice que tienes que dar tu vida por tu esposa. Otra vez, no significa que la caches cuando se tire del balcón, sobre todo si no lo hay. Lo que sí significa es que todos los días tú te preocupes por su bienestar, todos los días te preocupes por su vida, todos los días ores por ella, todos los días la cuides, todos los días
guardes su vida y guardes su corazón. Los hombres somos bastante ásperos en nuestra manera de ser, no sé si te has dado cuenta. Es muy fácil saber si la reunión es de chicos o de chicas. Si es de chicos, todos se empujan, ¿no? Si es de chicas, pues es otra cosa, ¿verdad? Se critica, digo, bueno, no, hacen otras cosas, ¿no? Pero cuando es una reunión de hombres, siempre, ya sabes, los empujones, los hombres somos ásperos, esa es nuestra naturaleza, somos así. Y es por eso que Dios dice, no seáis ásperos con vuestras esposas. Tú y yo tenemos que aprender a amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si tú no lo estás haciendo todavía, o si tú estás en este proceso de aprender, te sugiero que tú le pidas a Dios que te haga un amante esposo. Esto no significa que seas particularmente romántico, que también estaría bien, pero significa que cuides de ella, que ores por ella, que le procures su vida, que todo el tiempo estés cuidando de su bienestar espiritual y de todos los aspectos necesarios de su vida. Que la consueles, que la cuides, que la guardes, que la orientes, que tomes tu lugar de liderazgo para ayudarla a ella entonces a que tome el suyo a tu lado. Déjame hacerte la segunda pregunta. ¿Amas a tu esposo? Muchas esposas dicen que sí, responden rápidamente a esta pregunta, pero en realidad ese amor quedó hace muchos años atrás y ya no es una realidad. La Biblia dice a las esposas que amen a sus esposos como al Señor y dicen también que se sujeten a sus esposos como se sujetan al Señor. Así es que las esposas tienen que aprender a darle a su esposo su lugar, admirarlo, amarlo y honrarlo. Qué tres palabritas, ¿verdad? Se la pusieron fácil a las señoras, no te preocupes. A amarlo, a honrarlo, a darle su lugar. Tienes que aprender a admirar a tu esposo. Y tal vez en tu mente esté pasando la idea de, es que no es tan admirable. Tú tampoco. En el fondo ninguno de nosotros es realmente admirable. El único admirable es el Señor. Por eso te dice que lo trates como tratarías al Señor y te sujetes como al Señor. Porque tú y yo tenemos que aprender a admirar, en este caso a los maridos, simplemente como las personas que Dios puso a nuestro lado y por quienes hay que orar y por quienes hay que entregar toda nuestra vida. Tú también tienes que aprender a dar tu vida por Él. La mejor forma de hacerlo es orando por Él, dedicando tu vida de rodillas a orar por sus decisiones, a orar por su liderazgo, a orar por la guía de parte de Dios, a orar por su vida espiritual. Déjame continuar con algunas preguntas que ya has visto que no son muy comprometedoras. ¿Amas a tus hijos? El amor por los hijos es muy natural. Yo creo que en forma natural todos los padres aman a sus hijos, ¿verdad? Aunque los hijos de repente no sean tan amables, ¿verdad? Especialmente porque te has dado cuenta que se parecen mucho a ti. Y hay muchas cosas de este parecido que de repente hace que choquen contigo, ¿verdad? Sobre todo cuando los hijos van creciendo y son adultos, muchas veces tú no estás de acuerdo con su manera de vivir. Tú ya no puedes controlar sus vidas. Tú ya no puedes controlar sus matrimonios ni la educación de sus hijos, aunque a veces lo intentes. Pero te habrás dado cuenta que no puedes hacerlo y que cuando lo haces además resulta contraproducente. Quiero decirte que tú y yo tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Y esto significa que en su momento tú tuviste que dar tu vida por ellos, con las desveladas, con los cuidados, con tantas preocupaciones que tuviste cuando eran chicos, pero ahora que son grandes, tú tienes que aprender a poner tu vida por ellos en oración para que de esta manera Dios pueda trabajar en sus vidas, Dios pueda darles victoria en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias y puedan convertirlos en los hombres y las mujeres de Dios que Dios está buscando que sean. Esa es una batalla que tú tienes que librar si realmente los amas. Si no lo haces, no los amas tanto como dices. No quiero cuestionar aquí tu amor de padre, pero quiero decirte que Juan fue muy claro diciendo que si tú no pones tu vida por los demás, es que no los amas. Así es que tú y yo tenemos que aprender a poner nuestra vida por los demás. Sé que tú te quitarías el pan de la boca por dárselo a tus hijos, pero Dios no te está pidiendo solamente eso, o tal vez ni siquiera eso sea necesario. Lo que Dios sí te está pidiendo es que tú pongas tu vida en oración por ellos y que vivas clamando por sus vidas. ¿Amas a tus hermanos? No me refiero solamente a los hermanos familiares. ¿Amas a tus hermanos en Cristo? Y no me refiero al que te simpatiza mucho, al que siempre se sienta a tu lado en el estudio, al que te cae muy bien. No, ¿amas a todos tus hermanos? La Biblia dice que si tú no amas a tus hermanos, el amor de Dios no está en ti. Eso dice Primera de Juan. Así es que tú y yo podemos decir que amamos mucho a Dios, pero no podemos amar a un Dios que no vemos
si no amamos a nuestro hermano que está sentado a nuestro lado y al que vemos todos los días? Así es que tú y yo tenemos que aprender también a amar a nuestros hermanos y a dar nuestra vida por ellos. Yo sé que muchos de ustedes no se van a volver a ver sino hasta dentro de un mes, tal vez dentro de una semana, o tal vez dentro de 2 meses. Y quién sabe cuántas cosas pueden suceder en una vida durante un mes, ¿no? Bueno, tú tienes que cuidar a tus hermanos, orando por ellos, preocupándote por sus vidas, buscándolos, alentándolos, orando por ellos, para de esta manera solidificar sus vidas espirituales de tal manera que puedan ser útiles en las manos de Dios. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú amas a quien no conoces? Me vas a decir, no, pues ahora sí estás confundidísimo. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco si no sé quién es? ¿Sabes qué es lo que pasa? La Biblia dice que Dios puede darnos un amor por todas las personas. Y tú y yo podemos empezar a amar personas que viven en otro país y a las que no has visto nunca. Pero esto permitirá que tú puedas orar por ellos e incluso orar de tal manera que Dios pueda levantar quien vaya a hablarles de Cristo. Pero si tú y yo no tenemos amor por quienes no conocemos, entonces estaremos sin duda desperdiciando la gran oportunidad de servir a Dios en la gran comisión y hoy en día en el campo misionero. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Tú no irías, ¿cómo vas a dejar todo lo que tienes? ¿Cómo vas a dejar tus bienes? ¿Cómo vas a dejar a tus familiares, a tus amigos, para ir a otro lugar si tú no amas a aquellos a los que vas a ir a buscar? Dios tiene que poner un amor en ti por aquellos que ni siquiera conoces. Y por último, ¿amas a tus enemigos? Ah, qué complicado está esto, ¿verdad? Se ha ido poniendo, digo, lo del esposo todavía, ¿no? Pero ya los enemigos, pues, lo de los enemigos ya está más complicado, ¿verdad? Bueno, en realidad cuando Dios dice que tú y yo tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, Él nos pone un ejemplo, porque Jesús oraba por los que lo estaban crucificando. Jesús oraba por aquellos que lo estaban golpeando. Jesús oraba y pedía, intercedía por aquellos que lo estaban juzgando falsamente. Por todos ellos, Él oraba y los buscaba para de esta manera poder traerlos a la salvación. ¿Sabes qué sucede si tú no amas a tus enemigos? Es porque tú no sabes, tú no has entendido lo que es el infierno. Si tú y yo empezamos a leer lo que Jesús dice del infierno, créeme, ni a tu peor enemigo tú le desearías una eternidad en ese lugar. Imposible. Así es que si el día de hoy te cae mal alguien y no logras amarle, te sugiero que leas un poquito sobre el infierno y que me digas si eso por lo que te cae mal, esas cosas que has equivocadas, son suficientes para que tú estés dispuesto a no mostrar el amor de Dios y de esta manera permitir que Él vaya a este lugar por toda la eternidad. No suena fácil, pero te diría que Dios puede producir esto en una forma completamente natural cuando tú vives amado por Él. Y Juan nos dijo además esto, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Te has dado cuenta lo fácil que hoy en día se dice que se ama? Es más, amamos hasta las hamburguesas hoy en día, ¿no? Amamos los pasteles, amamos los cumpleaños, o sea, ya amamos todo, ¿verdad? Bueno, todo eso es mentira. La Biblia dice que no amemos ni de palabra, ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Lo que tú tienes que aprender es hoy a amar con tus hechos, con tu manera de vivir, amar de verdad a aquellos a quienes debes amar. Este versículo no quiere decir que no se lo digas a las personas. Yo creo que es importante que se lo digas a las personas. Y el día de hoy te haré una última pregunta y es, ¿tú le dices a la gente que quieres que la quieres? Tengo un amigo que es muy simpático porque él a todo el mundo dice que lo quiere. Entonces siempre que te despides de él te dice, ay amigo, te quiero mucho, ¿no? Un día estábamos así platicando en una reunión y me dijo, ay amigo, es que te quiero mucho. Entonces la segunda vez que me lo dijo le dije, oye, no sigas así porque van a pensar algo raro de nosotros. Ya no sigas hablando de esta forma. Pero sabes, en el fondo, mucho de lo que sucede contigo y conmigo es que no estamos acostumbrados a decirle a aquellos que los queremos. Y tu hijo lo necesita, tu esposa lo necesita, tu esposo lo necesita, tu hermano en Cristo necesita saber que lo quieres.
necesita que le pases un brazo por el hombro cuando está pasando por un problema o cuando tiene una dificultad. Necesita que le expreses en hecho y en verdad que lo amas. Muchas veces lo damos por un hecho. Oye, tú le dices a esta persona que la quieres, no, pero él sabe, ¿no? Pues a lo mejor no. O a lo mejor simplemente necesita escucharlo. Sabes, muchas veces cuando tú y yo pasamos por problemas, nos alienta muchísimo leer en la Biblia que Dios nos ama y que Dios nos ama. Y sabes, esta expresión del amor de Dios es el tema principal de la Biblia. Lo vas a encontrar prácticamente en todos los libros. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y de esta manera, cada vez que tú pasas por dificultades, siempre encuentras un versículo donde Dios te confirma que te ama profundamente. Bueno, de esta misma manera tú y yo tenemos que aprender a vivir con los demás, expresándoles en hecho y en verdad que realmente los amamos. ¿Te gustaría vivir una vida sin temores? Pues Juan aprendió eso también, porque les dijo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué increíble, pero si tú y yo confiásemos todo el tiempo en que somos los amados de nuestro Dios, no tendríamos ningún temor. ¿Cómo vas a tener temor a la muerte si Dios te ama y Dios ya te dio una eternidad? ¿Cómo tú y yo podemos tener temor a los problemas, a las enfermedades, a la escasez, a tantas cosas, si sabes que Dios te ama y cuida y guarda de ti? Así es que dice la Escritura, en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera los temores. Así es que si tú quieres vivir una vida libre de temores, lo único que tienes que hacer es aprender a sentirte profundamente amado. Es extraordinario, pero Juan vivió muchos años sintiéndose amado. Y es por eso que Dios pudo usarlo de una forma tan extraordinaria. No solamente predicando el Evangelio, pero a través de los siglos, enseñándonos a ti, a mí y a tantos creyentes a vivir disfrutando de este amor de Dios por nuestras vidas. Espero que cuando salgan de aquí, salgan diciendo, yo soy el amado de Dios. Yo no sé los demás, pero yo soy el discípulo al que el Señor ama profundamente. Si el día de hoy tú sales por la puerta de esa manera, aprendiste una gran enseñanza y tu vida nunca será la misma. Así es que espero que realmente hoy aprendas a apropiar el amor de Dios en tu vida. Y quiero agradecerle a nuestro invitado, el apóstol Juan. Tipazo, ¿verdad? Todo lo que nos enseñó el día de hoy sobre esta profunda enseñanza que él vivió como una gran verdad todos los días de su vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar entonces con una oración. No hay ninguna pregunta por ahí, porque nada más veo entrar así. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Si es que veo entrar así muchas líneas y digo, hay que atender esas preguntas. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. ¿Les parece bien? Ok. Inmediatamente después de la oración, vamos a tener a Tatiana que nos va a compartir otra canción. Y esta oración la vamos a dividir en dos partes. Si el día de hoy tú quieres apropiar este amor de parte de Dios, si tú no tienes todavía una relación personal con Dios, si tú no te has arrepentido de tu vida y no has apropiado el pago de la cruz, te voy a invitar a que tú me sigas en la primera parte de la oración. Hace muchos años yo hice esta oración para mí mismo, pero el día de hoy será un privilegio hacerla contigo para que si tú quieres puedas pedirle a Dios perdón y puedas invitarlo a morar a tu corazón. En la segunda parte de la oración vamos a pedirle a Dios que realmente nos convenza que somos sus amados y que nos enseñe y nos lleve a vivir de esta manera. ¿Les parece bien? Ok, vamos a orar entonces. Señor, hoy quiero darte gracias por el profundo amor que tienes por mí y quiero pedirte perdón, arrepentido por todos los pecados que he cometido. Hoy aprendí cómo tú me amaste de tal manera que Jesús murió en la cruz del Calvario pagando por mis pecados. Y es por eso que hoy vengo delante de ti, arrepentido, a pedirte perdón, a pedirte que perdones mis pecados, que limpies mi vida a través de la sangre de Jesucristo,
que limpies mi corazón y me des una vida nueva. Hoy quiero invitarte para que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que tú me salves eternamente del pago de mis pecados, y quiero pedirte que a partir de hoy tú seas el Señor soberano de mi vida y me guíes a vivir esta vida y por la eternidad a tu lado, muy cerca de ti. Quiero pedirte esto sin confiar en mis buenas obras, sin confiar en mi religión, sin confiar en una filosofía, sino confiando solamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En su nombre y para su gloria te lo pido. Señor, y el día de hoy, después de haber caminado mucho tiempo contigo, sabiendo que tú me amas profundamente y sabiendo todo lo que tú has hecho por mí, hoy quiero pedirte que tú me lleves a comprobar, a experimentar y a disfrutar este amor que tú enseñas tienes por mí. Hoy, Señor, quiero pedirte que tú me hagas salir de aquí sintiéndome el amado de Dios y de esta manera, Señor, pueda vivir confiando en ti y disfrutando de tu amor para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.